Hermanos, la palabra de Dios dice que la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Es un verdadero gozo poder estar aquí con ustedes esta tarde. ¿Listos? Poder estar aquí con ustedes esta tarde compartiendo la palabra de Dios después de algunas semanas en las que hemos estado ausentes. Y el día de hoy, hermanos, vamos a continuar con el estudio de Primera de Corintios, capítulo 14. Como es costumbre, me gustaría hacer un muy pequeño repaso de dónde estamos para saber hacia dónde vamos. Amén. Sabemos, hemos visto, David ha estado compartiendo con ustedes esta sección desde el capítulo 12 hasta este capítulo 14, donde se ha estado tratando el tema, o uno de los temas que se ha estado tratando es el tema de los dones espirituales. Amén. Pablo, al ver el desorden que había en la iglesia de Corinto, se lanza a dar una cátedra, si así lo queremos llamar, acerca de lo que son los dones espirituales y cuál es el propósito de estos dones espirituales. Una de las cosas que a mí me llamó la atención y que en el pasado he hecho cuando me ha tocado estudiar este libro es cuando hemos arribado al tema de los dones del Espíritu, me ha gustado comparar y contrastar las dos únicas ocasiones que el apóstol Pablo habla sobre este tema. El apóstol Pablo, además de 1 Corintios 12 al 14, habla de los dones espirituales en el libro de Romanos capítulo 12. Y me gusta ver si es consistente, si hay algunos patrones, si hay algunas similitudes, si hay algunas diferencias entre estas dos exposiciones del apóstol Pablo en cuanto a los dones espirituales. Entonces, capítulo 12, Romanos 9 al 21 y 1 Corintios capítulos 12 al 14. ¿Qué tienen de similitud estos dos pasajes? ¿Qué podemos ver en común de estos dos pasajes? Número uno, podemos ver en ambos que la fuente de estos dones es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da como le place, y todo ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. En común en estos dos pasajes, Pablo comparte el Espíritu Santo provee estos dones liberalmente como a él le place, para todo ¿para qué? Para la edificación de la iglesia, para el crecimiento, para la formación de la iglesia. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, y mi estudio de esta noche tiene mucho que ver con eso, ¿sí? Porque mi opinión es que el tema central de esto no son los dones espirituales, para mí, ¿sí? La gran mayoría de la gente que presenta este material va a estar en desacuerdo conmigo, y está bien. Yo lo veo de otra manera, pero yo veo algo en común en estos dos pasajes. 1 Corintios 12 al 14, Romanos 12, 9 al 21. En ambos pasajes, en ambas ocasiones, Pablo introduce el tema del amor. Sí, en capítulo 12, el cual escribe él a una iglesia que él no conocía, nunca había estado ahí, nunca la había visitado cuando escribió esta epístola. Sin embargo, él introduce el tema del amor cuando está hablando de los dones espirituales. Sabemos que cuando introduce el don del amor en Corintios, cuando habla de los dones espirituales, él sabía lo que estaba pasando en esa congregación. Él sabía el desorden que había en esta congregación. Entonces pudiéramos decir, tiene sentido que Pablo hable de los dones del amor en esta área y en todas las áreas de la carta. Pero en el libro de Romanos, una iglesia que él no conocía, una iglesia que él nunca había visitado, también introduce el tema del amor cuando habla de los dones espirituales. Entonces me llamó mucho la atención, y como les digo, para mí ese es el tema central de toda esta sección y probablemente de toda la carta
de Primera de Corintios. En cuanto a las diferencias, el propósito de Romanos 12, número 1, es una exposición mucho más breve de los dones espirituales, de lo que él hizo en Corinto, a la carta a los Corintios. En Romanos, Pablo aborda estos dones o este tema. ¿Por qué? Porque él estaba escribiendo una carta doctrinal. Él abordó todos los temas que él quería abordar para esta iglesia que él no había tenido la oportunidad de ministrar personalmente. En cuanto a los Corintios, fue amplio, 3 capítulos enteros, 12, 13 y 14. Fue muy amplio el espacio que él le dio a este tema. Y sabíamos que había una razón para esto, y era que el abuso que había en la iglesia de Corintio de estos dones espirituales, en particular las lenguas. Algo que me vino a la mente, hermanos, cuando estaba yo preparando este estudio, cuando trabajamos en los trabajos no cristianos fuera en el ámbito secular, siempre se nos repite hasta el cansancio: cuando vayas a corregir un problema, tienes que corregir el problema raíz, el verdadero problema, porque si abordas una de las causas en lugar del problema raíz, el problema ahí va a estar, el problema ahí va a seguir. ¿Quiénes de ustedes les gusta la jardinería o tienen un jardín o hacen jardinería en su casa? Una persona, 2 personas, 3 personas. Una de las cosas que estas personas saben es que cuando van a remover hierba, tienen que removerla con todo y la raíz. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque si no la remueves con todo y la raíz, va a volver a crecer. Va a volver a enseñarnos esa apariencia horrorosa y ese efecto nocivo para las otras plantas. Entonces para mí este es el tema central de este pasaje, de esta carta: el amor. Todo lo que tenemos que hacer tiene que ser con amor. ¿Y qué era lo que faltaba en la iglesia de Corintio? Amor. En ninguna otra carta Pablo dedica todo un capítulo y tan amplio para hablarle sobre el amor. Inclusive a estas fechas, siempre que hay una boda, siempre... 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Entonces, para mí este era el problema raíz que estaba abordando el apóstol Pablo: la falta de amor en el uso de los dones del Espíritu. Ellos estaban, como dijimos, la causa raíz de todo esto era la falta de amor en la congregación de Corintio. Sabemos, al menos yo estoy convencido, hermanos, que el 90-95% o más de los problemas dentro de una congregación son por esto. Esta es la causa raíz de esto: los problemas entre hermanos, ¿sí? Los chismes, las peleas, las divisiones, usualmente son por esto, por falta de amor. Una falta de entendimiento de quién es nuestro Dios. Dios es amor. Amén. Entonces, el amor es la cura. El amor es la cura para la mayoría, si no es que todos los males de la iglesia. ¿Qué nos dijo el Señor en Juan 13:35? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Entonces, en las últimas 2 semanas, mi hermano David compartió los primeros 19 versículos de este capítulo 14, en los cuales David, o más bien el apóstol Pablo, está comparando, contrastando el don de lenguas con el don de profecía. Y el resumen es que de estos versículos fue el hecho que aun cuando los dones proceden de un mismo espíritu, ¿sí?, tienen un propósito diferente. Sabemos que los dones edifican, son para la edificación, pero de acuerdo a lo que nos presentó David la semana pasada y la antepasada, el don de lenguas es un don para edificación personal, a menos que haya alguien que
traduzca dentro de la congregación. De otra manera, el don de lenguas es un don para edificación personal. El que se edifique es aquel que está hablando en esas lenguas extrañas, pueden ser de origen divino, pueden ser de diferentes tipos, como lo da el Espíritu cuando se está ejerciendo ese don. Y sabemos y dijimos también que el don de profecía es para la edificación de la congregación entera. ¿Sí? Pablo va a seguir elaborando sobre este tema en los siguientes versículos que vamos a ver, ¿sí? en esta tarde. Pero Pablo dice, me gustaría que ejerzan el don de profecía. ¿Por qué? Porque es para la edificación completa del cuerpo de Cristo. Y Pablo les dice en el versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Para edificación, crecimiento, como dijo David la semana pasada, para un crecimiento, o el domingo, perdón, un crecimiento vertical. Para eso, ¿qué se ocupa? No estar preocupados en nosotros mismos. Para eso, ¿qué se ocupa? Amor por los hermanos, amor por Dios. Entonces, el pasaje que nos va a ocupar esta tarde es, y si me acompañan para leerlos juntos, es 1 Corintios 14, 20 al 25. Me dan un amén cuando estén ahí. Amén. La palabra de Dios dice así, versículo 20, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Amado Padre, gracias le damos, Señor, por esta tarde en la que usted, Señor, nos ha permitido estar reunidos una vez más para ser ministrados, Señor, por su palabra. Le pedimos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, Padre, que su Espíritu se mueva poderosamente en los corazones de todos los que estamos aquí, Señor. Que preparen, Señor, los corazones para recibir el mensaje que usted, Padre, tiene para cada uno de nosotros, Señor. Señor, lo que no sabemos, enséñanoslo, Señor. Lo que no tenemos, danos, Señor. Y lo que no somos, haznos, Señor. Porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Recordemos el bosquejo, hermanos, del capítulo 14, como dijimos, 14, 1 al 19, que mi hermano David nos ha estado compartiendo las últimas 2 semanas, son la prioridad del don de profecía. El día de hoy vamos a ver la segunda sección de este capítulo, que es el versículos 20 al 25, que es el propósito de los dones. La tercera va a ser la práctica de los dones, del 26 al 35. Y finalmente, conclusión del apóstol Pablo, ya para pasar a otro tema, versículos 36 al 40. Después de haber cuestionado el uso, aparentemente todos querían hablar en lenguas. Todos querían hablar en lenguas, ¿sí? Pablo, después de haber confrontado, cuestionado ese uso, Pablo lo ha declarado como ineficaz para edificar a la iglesia. Entonces Pablo concluye señalando el efecto de este don también en los incrédulos. Y esta es la estructura, el bosquejo de esta sección del capítulo, o de los versículos 20 al 25. Versículo 20, tenemos la exhortación, redirecciona tu pensamiento. Versículo 21, vamos a tener una cita del Antiguo Testamento de Isaías.
Versículo 22, y aquí es donde vamos a entrar. Sabemos que no podemos estar estudiando ningún pasaje de la Biblia sin que haya desacuerdo, sin que haya 22.300 posiciones. Ese es el versículo que va a causar ese desacuerdo entre la gente que estudia esta sección. Versículo 23, la primera ilustración o el primer efecto de las lenguas en los incrédulos. Y la segunda, versículos 24 al 25, es el efecto de la profecía en los incrédulos. Puse ahí A y B, porque era un método muy común en la literatura hebrea de hacer lo que se llamaba el A and B, una estructura de A y B. Y aquí es lo mismo, es lo que hizo el apóstol Pablo al hablar sobre este tema y afecto entre incrédulos y creyentes. Entonces, podemos ver que la preocupación fundamental de Pablo es que los efectos de esta pelea, de esta práctica en los incrédulos. Esto es lo que está tratando aquí en esta sección. Anteriormente estaba tratando sobre los efectos de estos dones en la congregación. ¿Sí? Ahora dice, ok, ¿y qué va a pasar? ¿O qué pasaría? ¿Cuál es el efecto de estos dones, del uso de estos dones para los incrédulos? Ya en los primeros 19 versículos vimos cuál es el efecto en la congregación para los creyentes, cuál es el efecto para los incrédulos. Y lo podemos ver aquí, si vemos la ilustración 1 y 2, efecto de las lenguas en los incrédulos, y en la ilustración número 2, el efecto número 2, es efecto de la profecía en los incrédulos. Entonces el enfoque ahora de Pablo pasa de la congregación a los incrédulos. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que ustedes pudieran estar causando por esa actitud y esa forma de actuar dentro de la iglesia? Amén. Entonces, vamos a ver ahora que el efecto, como lo podemos ver aquí, de estos dones va a ser inverso. Uno va a llevar o alejarlos de Dios y el otro va a ser traerlos a Dios. Y eso es lo que Pablo, la preocupación que Pablo tiene con los que todavía no están en Cristo Jesús. Si siguen ustedes insistiendo en este uso incorrecto, en este uso infantil de los dones espirituales de lenguas y de profecía, este es el efecto que va a tener para que otros vengan al conocimiento de Cristo. Amén. Entonces, versículo 20 dice: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aquí Pablo, en el contexto de 1 Corintios, lo está usando ¿para qué? Para los dones. Amén. Pero ¿no se pudiera aplicar para cualquier cosa dentro de la iglesia? Hermanos, no sean niños en el modo de pensar. ¿Quiénes de nosotros no sentiríamos convicción si el apóstol Pablo viniera en esta tarde y nos dijera: hermanos, no sean niños en su forma de pensar? Esa es una confrontación dura del apóstol Pablo para los corintios, para Refugio de Gracia esta noche. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar. No voy a pedir que levanten la mano, que contesten, pero ¿a cuántos realmente nos confrontaría ese enunciado del apóstol Pablo? ¿Cuántos de nosotros, porque un hermano pasó por un lado y no me saludó, a lo mejor el hermano trae 3,000 cosas en la cabeza y no te vio? Pero como pasó a un lado de mí y no me saludó, ya me enojé. O el hermano, como les digo, trae 3,000 cosas en la cabeza, está la alabanza y el hermano está serio, no levantó las manos y ya se están quejando: es que el hermano fulano de tal no levantó las manos. ¿Sí? Es que me levantó la voz. Es que yo sé que el hermano pastor, todo lo que está diciendo lo está diciendo por mí. Pablo tiene un enunciado para todas estas actitudes.
No sean niños en su forma de pensar. ¿Cuántos problemas, hermanos, nos ahorraríamos dentro de la congregación si obedeciéramos este mandamiento? ¿Cuántos? ¿80, 90%? Al contrario, dice Pablo, sean como niños, el original habla de niños recién nacidos, sean como niños recién nacidos en la malicia. En cuanto se refiere a la malicia, dice, sean como niños recién nacidos. Ni siquiera se menciona entre ustedes cosas con malicia. Y eso es lo que ellos en el contexto de la carta estaban haciendo. A la hora de querer hacer o ejercitar exclusivamente el don de lenguas, ¿qué era lo que querían? ¿Por qué querían ejercer ese don de lenguas? Para atraer atención a ellos mismos, para notarse más. ¿Habemos algunos aquí que nos guste eso, hermanos, la atención? Que nos guste notarnos. ¿Cómo quieres que yo voy a ir a lavar los baños? Yo quiero estar ahí tocando, yo quiero estar ahí predicando. Yo no quiero estar allá en el pano, limpiando. Yo quiero estar donde me vean, donde me den crédito. Y eso es lo que los corintios estaban haciendo al ejercitar desmedidamente el don de lenguas. Querían notarse, querían llamar atención a sí mismos. Recordamos que ya en el 1 Corintios 3:1 Pablo ya les había llamado la atención una vez y les dijo que no podía dirigirse a ellos como espirituales, como hombres maduros, sino como niños en Cristo. ¿Qué se podría decir de nuestra congregación, hermanos? ¿Que somos maduros en Cristo? Sí, por eso yo creo en mi sentir muy personal que el tema raíz o el problema raíz era la falta de amor. Y ese es el asunto que Pablo está queriendo corregir, esa falta de amor por Dios y esa falta de amor por los hermanos. Primero yo, luego yo y al último yo. Y eso es lo que el mundo nos ha vendido. Y desafortunadamente, al igual que los de Corinto, hemos dejado entrar todo ese tipo de actitudes del mundo a la iglesia. En lugar de que la iglesia invada el mundo ha invadido la iglesia. Pablo les dice, sean infantiles, ¿sí?, en la malicia. Sean como niños recién nacidos en cuanto se refiere a la malicia, a las cosas malas, a las maledicencias, a los chismes, a las peleas, a las discusiones inútiles, a las divisiones. Pablo dice, sean como niños recién nacidos. ¿Un niño recién nacido está pensando en pelearse con alguien? ¿O está pensando si el doctor lo saludó bien o no lo saludó bien? Pablo les dice, sean como niños recién nacidos en lo que se refiere a la malicia. ¿Cuántos de nosotros ocuparemos ese mandamiento, hermanos? ¿Cuántos de nosotros? La primera imagen de este versículo 14-20 evoca la tendencia natural de los niños a ser egocéntricos. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado predicar a mi hermano a Bertín? Cuando habla sobre los niños, le dice que son unos delincuentes. Dice, y si no me cree, váyase allá al playground, donde están jugando los niños. Yo tengo 2 nietos, uno de 2 años y feria y una nieta de 6 meses. Perdón, 9 meses. Ya me corrigió mi esposa, 9 meses. Y de las primeras palabras que aprendió a decir, ¿cuál fue? Mine.
Es su juguete. Y hasta el día de hoy, después de haber hablado con él, sin exagerar, unas 1000 veces, no le presta sus juguetes a su hermana. Sí, Pablo dice, dejen de ser así. No sean como niños en su forma de pensar. Pablo evoca a ese niño, una vez más, egocéntrico, vanidoso, ¿sí? Que le gusta llamar la atención y que se deja llevar más por lo flashy, lo llamativo, ¿sí? En lugar de dejarse llevar por lo que es útil y lo que es útil a los demás. Cuanto a la maldad, pudiéramos decir que Pablo pudiera estarse refiriendo a lo que les dijo en el capítulo 5, versículo 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Recordemos que esta era una carta, no era un libro con capítulos, era una carta. ¿Sí? Y muy probablemente Pablo estaba evocando, ¿recuerdan lo que les dije hace 2 páginas? Sean como niños recién nacidos para la maldad. Los corintios habían demostrado una disposición infantil en cuanto a los dones. Estos dos dones en particular. ¿Por qué? Porque habían elegido aquel don que les daba notoriedad a ellos, que ponía el spotlight en ellos, sin importarles si edificaba o no edificaba a la congregación. Tres propósitos para la iglesia: la gloria de Dios, compartir el mensaje del Evangelio, la edificación de los santos. 3 mensajes o 3 funciones primordiales de la iglesia: la gloria de Dios, ¿sí? Compartir el mensaje de salvación de Cristo Jesús, del Evangelio de Cristo Jesús, y la edificación de los santos. ¿Podemos realmente edificar a los santos sin amar a Dios o darle gloria a Dios? Entonces realmente el no edificar a la iglesia es una falta contra Dios. Y la preocupación, creo yo, de Pablo primordial es que esa fijación excesiva en el don de lenguas convertía a la iglesia de Corintio en uno más de los cultos de la ciudad de Corintio, porque ellos estaban acostumbrados a estas cosas. ¿Sí? Más adelante les va a decir, imagínense que entre un no creyente y todo el mundo esté hablando en lenguas. Ellos estaban acostumbrados a este tipo de cosas en sus ritos, en sus cultos. ¿Sí? Lo que se llamaba el éxtasis, llegaba al éxtasis el culto, y era una locura lo que hacían en esas reuniones. ¿Sí? Esa era la preocupación de Pablo, que estaba denigrando el mensaje del Evangelio por lucimiento personal, por egoísmo. Y eso es lo mismo que me pregunto el día de esta noche y en este estudio, desde que el hermano David me dio el honor de estar aquí esta noche. ¿Qué estamos haciendo nosotros para denigrar el mensaje del Evangelio? Esa era la preocupación de Pablo, que al estarse portando de esa manera, estaban denigrando el mensaje del Evangelio. Y es por eso que la palabra de Dios, hermanos, no tiene tiempo. Aun cuando el mensaje original para la iglesia original era uno, el mensaje aplica y es aplicable a través de todo el tiempo, a través de todos los tiempos, para todas las congregaciones por igual. Dejen de pensar como niños, ¿nos aplica? Dejen de hacer cosas que denigran el mensaje del Evangelio, ¿nos aplica? Esa era la preocupación, creo yo, de Pablo. Están convirtiendo el mensaje del Evangelio en otra secta pagana, en otra serie de ritos paganos como los incrédulos, que era su preocupación en este pasaje, como los incrédulos están acostumbrados a asistir.
¿Sí? ¿Cuánto cristiano o cuánto no cristiano puede decir, ¿a qué voy a la iglesia? Me ofrecen cosas que yo ya tengo. Y esa era la preocupación de Pablo, creo yo. Versículo 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Pablo va y busca el testimonio bíblico para apoyar el punto que él está haciendo aquí. Y trae un pasaje o un versículo del Antiguo Testamento del profeta Isaías, donde Isaías profetiza que un pueblo, ¿sí?, sería usado por Dios para hablar al pueblo de Israel. Y esto fue en Isaías 28:11. Dios usaría a un pueblo extranjero para hablar a su pueblo, ya que los israelitas se negaron a escucharlo. Era un juicio para su pueblo. Ni aún así, dice el Señor, me escucharán. Entonces, por eso Pablo dice, usando este versículo del 21, que el don de lenguas lo lleva y lo iguala a este versículo de Isaías. No es un Dios una señal para los creyentes. ¿Sí? Porque esta declaración está en el Antiguo Testamento, que era la única Biblia que ellos conocían hasta este punto, donde el mismo Señor declara que esas lenguas extrañas, esas lenguas no conocidas, no los iban a llevar a arrepentirse, no los iban a llevar a que regresaran al verdadero Dios de Israel. Por eso Pablo dice, de la misma manera que Isaías profetizó en Isaías 28, es lo mismo que yo les estoy diciendo. El don de lenguas no es para los creyentes, no trae obediencia, no trae salvación, era el punto de Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto, dice, en nuestra historia de Israel, cómo los asirios, cuando vienen y conquistan a Israel y les hablan en estas lenguas extrañas, no sirvió ni siquiera en ese entonces para que se arrepintieran y volvieran al Señor. Si recordamos la historia, casi nadie de los que fueron llevados al destierro por los asirios regresaron a Israel. Fueron los del reino del sur los que regresaron a Israel. Ahora, vamos a entrar a el versículo difícil. Versículo 22. Dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Cuál es el problema con ese enunciado, con esa declaración del apóstol Pablo? Ahorita lo vamos a ver. Primeramente, déjenme presentarles algunas de las declaraciones que la gente que ha pasado su vida estudiando las Escrituras, ¿qué es lo que han dicho sobre este versículo? Comentarista Gordon Fee dice, este versículo se ha convertido en un punto de crucial notorio, en un punto de controversia notorio. El comentarista Tisselton dice, se reconoce que este es uno de los versículos más difíciles de nuestra epístola, 1 Corintios. ¿Por qué es... no lo tenemos, David, aquí para... debe de estar ahí, pero si no está, no hay problema. No, está bien, está aquí. ¿Por qué es tan difícil de entender? Porque Pablo dice en el versículo 2 que las lenguas son por señal para los no creyentes, ¿de acuerdo? David lo ha dicho y lo dijo por 2 semanas. Y después dice que el de profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, el don de lenguas es una señal un signo para los no creyentes, profecía para los creyentes.
¿De acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Todos podemos decir amén? Pero después en el capítulo, versículos 23 y 24, 23 y 24, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que Pablo dice que la profecía es muy útil ¿para quién? Para los incrédulos. Entonces, ¿por qué Pablo estaría diciendo, usen la profecía porque es de beneficio para los incrédulos, pero en el 22 dice que no es una señal para los incrédulos? Entonces, Pablo pareciese estarse contradiciendo en estos versículos. Profecía es una señal no para los no creyentes, dice, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Pero más adelante va a decir, ¿qué pasaría si un incrédulo entra y todos están profetizando? ¿Esto no lo llevaría a sus rodillas, a arrepentirse y a creer en Dios? Entonces, ok, Pablo, entonces, ¿cuál es? What is it? ¿O es para los no creyentes o es para los creyentes? Y la respuesta es sí. ¿Sí? Pero los comentaristas no se pueden poner de acuerdo realmente qué quería decir Pablo o cómo reconciliar el hecho que en el 22 dice que no es para los incrédulos y más adelante dice, pero es muy beneficial para los incrédulos. Entonces, Pablo, eso no es. ¿Sí? Y hermanos, créanme, consulté por horas. Dije, bueno, ¿cómo podemos reconciliar estas cosas? ¿Cómo podemos casar estas cosas? Para mí, esto es lo que yo creo que Pablo está diciendo. ¿Sí? Pablo, para mí, lo que está diciendo es esto. El don de lenguas es para los incrédulos. ¿Por qué? Porque es para aquellos que se han negado a creer. Es una forma de juicio de Dios para todos aquellos que se niegan a creer. De la misma manera que fue en el pasaje de Isaías. ¿Sí? Porque dicen, y aunque les hable a través de un pueblo de lengua extraña, me van a escuchar, me van a creer. Mientras que Pablo pudiera estar diciendo, pero el don de profecía es para los creyentes. ¿Por qué? Porque el don de profecía tiene el poder de convertir a no creyentes en creyentes. ¿Sí? No es una posición aceptada por la mayoría. No hay una posición aceptada por la mayoría en cuanto a cómo reconciliar esto, pero para mí fue lo que más sentido me hizo. ¿Sí? Pablo no era bipolar. Pablo no decía una cosa en una línea y luego se contradecía en la siguiente. Pablo era brillante en su forma de pensar y en su forma de escribir. Pero recordemos lo que dijo el apóstol Pedro del apóstol Pablo. Algunos han transgiversado las cosas que nos comparte nuestro hermano Pablo con esa sabiduría que Dios le ha dado, las cuales son muy difíciles de entender. El mismo apóstol Pedro, que caminó con el Señor por 3 años, que fue ministrado por el Señor, dice, muchas de las cosas que dice Pablo son casi imposibles de entender. Esta es una de ellas. No sabemos lo que tenía en mente el apóstol Pablo. No fue claro en cuanto por qué decía en un lado que no era para no creyentes, y más adelante dice, pero úsenlo para los no creyentes. Pero si no es para ellos, ¿por qué usarlo? Entonces es una ¿cómo se dice? Un dilema que los comentaristas hasta este punto, y no creo que vayan a poder hasta que estemos con el Señor probablemente. Amén. Ahora, una cosa que me gustaría aclarar o dejar o discutir un poco con ustedes. Semana pasada David nos comentó acerca de los continuistas contra los cesacionistas. Continuistas dice que en alguna forma los dones del Espíritu siguen. En otra, los cesacionistas dicen que no, que han dejado de existir, porque en 1 Corintios dice que los dones van a seguir hasta que aquello que es perfecto venga, y lo han tomado como que es que la Escritura, una vez que la Escritura es completada, que está completada, ya no hay necesidad de estos dones. No sé en qué lado esté uno, en qué lado esté otro, pero cuando Pablo usa la palabra
profecía. Sé que muy actualmente se usa como aquel que comparte la palabra de Dios. Dicen, ya no hay profetas, solamente se le llama profeta al que comparte la palabra de Dios. No es el contexto o la palabra que Pablo está usando aquí para profecía. Pablo usa la palabra no sé griego, propetia, la cual el diccionario Strong's la determina como un discurso que emana de la inspiración divina. Un discurso que emana de la inspiración divina y declara los propósitos de Dios, ya sea reprendiendo y amonestando, o consolando a los afligidos, o revelando cosas ocultas, especialmente prediciendo eventos futuros. En el contexto de Pablo, él estaba hablando de profecía como la conocemos, una revelación divina y alguien compartiendo esa revelación divina con la gente. ¿Sí? Cesacionistas dirían que hoy en día eso ya no existe. Eso es lo que los cesacionistas dicen. Los continuistas dicen, Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera en el momento que Él quiera, cuando Él quiera, a través de quien Él quiera. Yo les voy a dar un testimonio, hermanos, de esto en mi vida personal. Un domingo un hermano, mi pastor de muchos años, me invitó a su iglesia porque él iba a predicar. Dice, ¿por qué no vienes y vamos a comer? Y tenía un rato que no lo miraba. Tráete a tu hijo, porque este pastor mío quería mucho a mi hijo Jesús. Tráete a Jesse, me dice. Ok. Ese fin de semana yo cometí un error muy grande. Yo en mi oración, porque soy pocho en mi forma de pensar a veces, le oro en español o le oro en inglés al Señor. Esa mañana, ese domingo en la mañana, yo estaba orándole al Señor. Le dije, Señor, te doy gracias. Te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias porque hasta este punto has sido fiel y sé que seguirás siendo fiel. Pero sé que después de esto que hice, it's over for me. I know it's over. So, de todas maneras, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por todo. Te doy gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tu misericordia. And I was bawling out. Estaba llorando. Dije, Señor, gracias. So, nos vamos, mi hijo y yo vamos, estaba en Orange County, nos vamos a la iglesia. Se sube mi pastor, Ted, se llama Ted de Mestriades, es un pastor griego. Y él empieza a dar iba a empezar a dar su servicio, su mensaje, y me dice, pero esperen, me dice, toda esta semana el Señor me ha estado poniendo algo en mi cabeza, en mi corazón, y yo no sé para quién es esto, dice. No tengo idea qué es, para quién o por qué. Pero el Señor me ha puesto todo esto en mi cabeza todo este fin de semana, de darle a alguien un mensaje esta mañana. Y ese mensaje es, the Lord says, it's not over until I say it's over. ¿Puede el Señor seguir operando como Él operó en el Antiguo Testamento? Como yo oré, le dije, Señor, sé que se acabó para mí. Sé que esto es final para mí. Y Él dice, y mi pastor te dijo, el mensaje que el Señor me dio para alguien de aquí, no sé quién es que el Señor dice, las cosas no se acaban, no son finales hasta que yo diga que se acabó, hasta que yo diga que es final. Y yo sé que ese era un mensaje que el Señor me dio a mí. ¿Sí? ¿Puede el Señor seguir operando como Él operó? Él es Dios, nosotros no somos Dios. ¿Sí? ¿Puede el Señor estar en un servicio y de repente decir, tengo la convicción en mi corazón que hay una persona aquí que le acaban de diagnosticar cáncer en el páncreas y el mensaje del Señor es, ánimo que estoy contigo, no te voy a desamparar, no te voy a dejar, ni te voy a desamparar. El Señor dice que Él te va a sacar de todo esto. ¿Puede el Señor hacer eso? Eso es lo que Pablo está hablando. Y más adelante cuando Él le dice, imagínense que un no creyente entre y todos están profetizando, todos están diciendo ese tipo de cosas, todos esos mensajes que el Señor
de inspiración divina, como dice Strong, les está dando, y muchas de esas cosas son acerca del no creyente que está sentado ahí. ¿Cuál va a ser la respuesta del no creyente? Se va a caer de rodillas. Porque pudieras estar diciendo, hey, el Señor me acaba de decir que aquí sentados entre nosotros está una persona que acaba de cometer este crimen. El Señor dice, no te he desechado. El Señor dice, arrepiéntete, clama a mí y yo te perdonaré. Nadie sabía que yo había cometido ese crimen. Nadie me vio. El Señor te vio. Entonces el mensaje de Pablo es este: si un no creyente entra a la congregación y todos están hablando en lenguas, ¿qué va a decir el no creyente? Estos cuates están locos. ¿Sí? Y aun cuando la traducción no nos da esa imagen que Pablo quería compartir con los corintios, la imagen que Pablo comparte es un lugar donde todos están fuera de sí, donde todo lo que está pasando en la congregación está fuera de control. Imagínense, dice, si llega un no creyente, se mete y andan como locos todos hablando y o gritando, o caminando, o volando, las cosas que hemos visto en otras congregaciones. ¿Qué van a decir? Estos cuates están locos y se van a ir. Sin embargo, dice, si entra un no creyente, y vemos que la preocupación de Pablo en este pasaje eran los no creyentes, y todos están profetizando, todos están compartiendo cosas que han sido reveladas por Dios a ellos, ¿qué creen que va a pasar con el no creyente? ¿Qué creen que va a pasar con el no creyente? ¿Cuántos, cómo se dice? ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de gente que dicen, estaba en esta situación y yo le dije, Señor, si eres real, quiero creer en ti, rendir mi vida a ti, haz esto por mí en este momento que lo necesito? Y sucede. Lo hemos escuchado una y otra vez. Esto es parecido, pero en lugar de acciones que de Dios toma, son mensajes que Dios envía. Y este es el punto primordial de Pablo en este pasaje que estamos viendo esta noche. El punto primordial de Pablo es: escojan lo que es mejor para los demás. Escojan lo que edifica, lo que bendice a los demás. ¿Recuerdan cuando vimos en Filipenses cuál era una de las cosas que se necesitaban para tener una iglesia unida? Una iglesia digna del mensaje del Evangelio, ¿recuerdan? O ya se les olvidó, tenemos que hacer un repaso del libro de Filipenses. ¿Qué tenía que haber? Humildad. Humildad, mansedumbre. ¿Sí? Hayan ustedes la misma forma de pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual no se aferró a ser de la misma naturaleza del Padre. Humildad, mansedumbre. De otra manera no se puede. Y como lo dijimos hace algunas semanas, el amor no es natural en el ser humano. Solamente Dios es amor. Esto es algo que se obtiene por medio de la acción, la llenura del Espíritu Santo. Entonces el mensaje de Pablo es que escojan aquello que es de bienestar, de aporte, de beneficio para toda la congregación y no para ti individualmente. Entonces era un problema del corazón, hermanos. Esto no era un problema de ignorancia, era un problema del corazón. ¿Sí? Y vamos a ver cómo Pablo va a seguir corrigiendo actitudes, pero si todos juntamos y vemos con estos lentes todas estas cosas que él está corrigiendo, van a ver que son cosas del corazón. Y yo creo que ese es el mensaje del Señor para nosotros esta noche. ¿Cómo está tu corazón? ¿Sí? Cuando me senté a decir, ok, ¿qué aplicaciones es un
pasaje relativamente corto. ¿Qué aplicaciones, qué cosas nos podemos llevar con nosotros? Y como es mi costumbre, usualmente las hago en forma de preguntas. La primera es: ¿muestran nuestras palabras, acciones y pensamientos que somos niños o adultos en el Señor? No me responden. Mi recomendación sería que ustedes, cada uno de nosotros, fuéramos ante el Señor y le preguntáramos. Dice el apóstol Pablo: en poco estimo el juicio que ustedes hagan de mí. Es más, ni yo mismo me juzgo, sino que he dejado todo juicio a aquel juez justo que todo lo ve y todo lo sabe. Porque el corazón del hombre es, ¿qué dice Jeremías? Engañoso y malvado sobre todas las cosas. Dijo el profeta David, el salmista David, el rey David: examíname, Señor, y ve si en mi corazón hay camino de maldad. ¿Qué están diciendo nuestras actitudes? ¿Sí? ¿Estamos pensando, estamos actuando, estamos hablando como niños o como adultos? ¿Qué hay en nosotros? ¿Madurez? ¿Niñez? ¿Deseo de atraer atención hacia nosotros? ¿De bajar a los demás para nosotros sentirnos más importantes? ¿Qué es lo que están declarando nuestras acciones? Número 2, ¿nos mueve el amor para todo lo que hacemos dentro y fuera de nuestra congregación? ¿Es lo que nos mueve? ¿Es la motivación de todo lo que hacemos? Dice el Señor que el amor, sí, es la señal de que hemos pasado de la oscuridad a la luz. ¿Nos mueve el amor? ¿Sabemos lo que es el amor? ¿O pensamos del amor como como nos lo vende el mundo, un sentimiento? Ay, siento bien bonito, siento como mariposas en el estómago cuando lo veo. Yo hace poco le dije a mi esposa: te amo más que nunca. Y me dice ella: ¿por qué me dices eso? Porque entre más conozco a mi Dios, más te amo a ti. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Qué dicen de nosotros nuestras cosas? Y finalmente, hermanos, ¿qué estamos haciendo individualmente para edificar a nuestra congregación? ¿Qué estamos haciendo? Hay muchos aquí que tienen dones maravillosos, pero se los guardan. ¿Sí? Está estimado que 3% o menos dentro de cada congregación son los que sirven dentro de una congregación. ¿Qué estamos haciendo individualmente para edificar a nuestra congregación? ¿Recuerdan la parábola de los dones? A uno el Señor le dio, creo que 10, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Al de 10 le regresó otros 10 que le dijo: bien hecho, buen y fiel siervo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Al que le dio 3 le regresó esas 3 más otras 3, le dijo el Señor: bien hecho, buen y fiel siervo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Al que le dio una, ¿qué le dijo? Le regresó la una que él le había dado. Tuve miedo, dice, porque escuché que tú pides lo que no has dado, lo que es imposible. Dice el Señor: malvado, eres un siervo malvado. Porque cuando menos pudiste haber metido ese talento al banco para que me diera intereses, pero ni aún eso hiciste. ¿Somos de los de a 10, de a 3 o somos de los de a 1? ¿Qué estamos haciendo para edificar a nuestra congregación? David muchas veces ha pedido gente para música, para sonido. Creo que habemos más de alguno de los que pudiéramos ayudar en eso, en los que estamos aquí. ¿Qué estamos haciendo? Esta noche, como les dije, me gustaría que cada uno fuéramos a la presencia del Señor y dijéramos: Señor, examíname. ¿Dónde estoy? No dónde creo yo que estoy, sino tú dime dónde estoy. Amén. Amado Padre, gracias le damos, Señor,
Señor, por su mensaje de esta noche, Padre, creemos, Señor, porque sabemos en quién hemos creído. Nos gozamos, Señor, porque sabemos lo maravilloso que es usted, Padre. Padre amado, ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Padre, a hacer o a tener un enfoque en los demás, Señor. A buscar, Señor, la edificación del cuerpo de Cristo, Señor. A no buscar, Padre, atención a nosotros mismos, Señor. Porque en el mejor de los casos no somos más que pecadores perdonados por gracia. Padre amado, voy a pedir por cada uno de los presentes esta noche, Señor, para que su Espíritu traiga convicción a cada uno de ellos, Señor, para que puedan responder correctamente a cada una de estas 3 preguntas que acabo de hacer, Señor. Para que estemos conscientes, Padre, de que estamos en una relación correcta con usted, que estamos actuando correctamente y, Señor, que estamos agradándole con nuestro caminar y con nuestro proceder, Señor. Señor, le voy a pedir que nos bendiga, Señor, como lo ha hecho fielmente siempre, que nos proteja a los que no están aquí con nosotros también esta noche, Señor. Y que, Señor, al final del día podamos irnos de este mundo confiados, Señor, en que hemos hecho todo lo que está de nuestra parte, Señor, para traerle gloria. Porque es el propósito para el cual usted nos creó, Señor, para su gloria. Gracias, Padre. Todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.